5. Ah, ya, está muy buenos entonces. Bien, en las anteriores clases habíamos visto eso, que son las rocas clásticas. Estas son arcillas y estas son margas. Y anteriormente habíamos visto, a ver, para qué están, bueno, habíamos dicho que en las rocas clásticas tenemos las gravas, las arenas, las limos y arcillas, que se llaman conglomerados, brechas, areniscas, limolitas y lutitas. La diferencia entre un conglomerado y una brecha es de que estos son los clastos redondos y estos son los clastos angulosos. Las areniscas hay silíceas, calcáreas, ferrofinosas, etc. Y de la limolita, del limo se vuelve la limolita, un sedimento muy fino. Y finalmente de la arcilla se forma la lutita y la marga. Estos son clastos de conglomerados. Si se fijan ustedes, los clastos son redondeados, ¿verdad? Son redondeaditos, ¿ya? En cambio, aquí redondeado, en cambio, miren, redondeado. Inge, disculpe, no se ve. Uy, caramba, no he proyectado. ¿Y qué he hecho? Ah, ya. Ah, tienes razón. Hace rato estaba ahí y me he salido. Ahora sí van a ver. Bien, habíamos hablado de que estamos en las rocas sedimentarias clásticas. Se forman, hemos dicho acá, viendo el grano grueso de la grava o del cascajo, se forma el conglomerado, y también de la grava con clastos angulosos se llama, forma la brecha. Pueden ser brecha sedimentaria, piroclástica o tectónica. Y el de grano medio, es decir, de más pequeñito, las arenas, si tienen feldespato abundante se llama arcosa, la arena suelta me refiero, y si son apegados o consolidados se llama arenisca. Puede haber arenisca de puro sílice con carbonato de calcio, arenisca con hierro, arenisca bituminosa, ¿ya? Con materia orgánica. Del limo, que es finito, se forman las limolitas. También es bastante fino, más fino que las areniscas. Y la arcilla se forma la lutita de la arcilla. El sedimento más fino es la arcilla, se forman las lutitas y las margas. Las margas son 50% de, la roca tiene 50% de arcilla y 50% de carbonato de calcio. Por eso pertenece a ambos. Pueden ser rocas clásticas o pueden ser químicas también. Acá vemos un ejemplo de rocas de conglomerados. Los conglomerados son estos clastos redondos. Cuando son redondos, están apegados, tienen matriz y cemento. Lo mismo también aquí, matriz y cemento. Conglomerados son con cachinitas más o menos, ¿no? En cambio, las brechas son angulosos. Fíjense, este aquí es un cuadrado, un rectángulo. Aquí hay ángulos, miren. Esta es la diferencia, son brechas con puntas, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo, tiene puntas. Estos son brechas y los de arriba son conglomerados, son los clastos, pues los más gruesos, ¿no? De vienen las areniscas, aquí hay arenisca con hierro, arenisca con el despático, cuarzo debe ser, este tiene mucho cuarzo también. Este es una arenisca con carbonato de calcio, ¿ya? Porque tiene fosilitos ahí, tiene arenisca, arena la mayoría y algo de carbonato de calcio que está pegado. Estos son los limos, o las limolitas, diré así. Las limolitas son sedimentos más finos que las areniscas. Me fijan, aquí son medio morados, aquí son de color café, marrón claro, marrón un poquito más oscuro. Y estas estratificaciones hacen los limos, son estos, las limolitas, cositas, ¿ya? Y acá se nota más, es duro este lima, ¿no? El limolita tiene bastante, debe tener cuarzo finísimo. Entonces es duro esta limolita. Y más chiquito, la arcilla se vuelve la lutita. Esta es una lutita de color negro, es una pizarra
fisibilidad tiene, miren, como capita se forma, esto es lutita negra. Y tipos de lutitas, hay lutita bituminosa, que tiene materia orgánica, tiene roja, negra, verde, amarilla, marrón, gris, ¿no? Generalmente son gris y negros los que existen. Y la arcilla, que es lo más pequeño, cuando está la arcilla formada, y cuando tiene carbonato de calcio en la mitad y mitad de arcilla se llama marga, entonces está abajo marga, ¿no? Bien, vamos a continuar con las rocas químicas bioquímicas. Hay variedad de rocas químicas bioquímicas, una de esas son las rocas de sílice. Por ejemplo, tenemos las rocas que se llaman las radiolaritas, y son rocas masivas, dice, de brillo vítreo, se forman por esqueletos silíceos ópalo de microorganismos marinos. Quiere decir que en el mar existen microorganismos y sus huesitos son sílice, SiO2 o ópalo, ¿no? Y también hay las diatomeas. Las diatomeas son rocas de caparazones microscópicos silíceos, o sea, esas diatomeas son animalitos que sus caparazones, en vez de ser carbonato de calcio, es sílice. Y cuando mueren todos estos en el fondo del mar, forman las rocas de sílice. El otro grupo son las rocas carbonáticas, dice, pueden ser de origen biológico, o sea, se han formado biológicamente de animalitos, por acumulación de conchillas muertas, o bien de origen químico por precipitación del carbonato de calcio. Y se pueden distinguir varios tipos de rocas carbonáticas. Hay una que se llama caliza, donde hacemos el cemento para la fábrica de cemento. La caliza presenta una fractura concoide. Hay de caliza de color blanco, de color amarillo, rojo, gris y negro, ¿no? La característica de que las rocas carbonáticas, en especial las rocas calizas, es de que si le pones una gotita de ácido clorhídrico diluido, efervesce, quiere decir que empieza a hervir, ¿no? Otra variedad de carbonatos son los travertinos. Los travertinos se forman en manantiales de agua dulce, ¿ya? O fuentes termales, quiere decir que el agua que está en el profundo de agua subterránea está caliente, además de caliente ha disuelto el carbonato de calcio, lo tiene iones, lo mismo las aguas termales tienen iones, calcio, entonces cuando salen de la profundidad hacia afuera, las condiciones de presión y temperatura varían, hay mayor enfriamiento y menor presión, entonces precipitan los carbonatos y se forman los travertinos con diferentes hojitas jaspeadas, ¿no es cierto? Eso lo utilizamos en la construcción, en vez del mármol usamos travertino, que es un carbonato de calcio, hecho o segregado por un agua termal o un agua dulce profunda. El otro grupo de los carbonáceos son las estalagmitas y estalactitas. ¿Qué son los estalagmitas y estalactitas? Son segregaciones de carbonato de calcio que se aparecen en las cuevas, ¿no? Se debe a que en las cuevas, en la parte superior de las cuevas se tiene fracturas. El agua de lluvia cuando cae, entra esa fractura y va disolviendo el carbonato de calcio y se va a iones, de tal manera que llega a la parte superior de la cueva y empieza a segregar el carbonato de calcio formando lo que se llama las estalactitas, y de abajo hacia arriba son las estalagmitas, son una especie de cuernos que hay, ¿no? Entonces las estalactitas son formaciones pilares, como cuernitos, como zanahoria, crecientes desde el techo hacia la cueva, del techo de la cueva hacia abajo. Estos son porosos, cristalinos, gruesos y de color blanco amarillento. Y las estalagmitas, que son formaciones pilares que crecen desde el piso de una cueva hacia arriba. Los que han ido los que conocen la cueva de las cavernas de Toro, ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, con este gráfico voy a explicar mejor la formación de los carbonatos. Aquí tenemos animalitos.
Estos animalitos mueren y aquí en profundidades, a unos 5.000 metros, 4.500 metros de profundidad, los carbonatos empiezan a disolverse, o sea, los huesitos, ¿no? Además, las condiciones físico-químicas de este mar hace de que se mueran los bichitos y caigan millones abajo, formándose carbonato de calcio, con algunos casos con restos de conchillas. En otro caso, cuando tenemos una solución bastante carbonato de calcio, cambian y precipitan y forman estos precipitados químicos, puro carbonato de calcio precipitado, y acá se forma con animalitos a la muerte de conchillas, ¿no? De animalitos. Esta es otra variedad de carbonato. Esta es la parte superior del cerro, digamos, aquí es la caverna, todavía es la caverna, que hay fractura. Entre el agua va disolviendo, va recorriendo y empieza a formar estas formaciones pilares de arriba hacia abajo, se llama estalagmita, de la segregación de carbonato de calcio, pero a veces se cae harto el agua concentrada que del piso empieza a aumentarse, precipita y forma también esta forma de cuernito, ¿no? Entonces, la estalagmita es la de abajo y la estalactita. Yo en México he conocido una caverna muy grande donde han hecho películas. Viaja al centro de la Tierra de Julio Verne, han hecho ahí. Es muy importante, muy interesante, ¿no? Espero conocer la de caverna de Toro Toro. Viene el otro grupo que se llaman evaporitas. Las evaporitas son depósitos de sal en general, hablaremos así, ¿no? Se forman por la evaporación de aguas, dice, ¿no? Y existen dos ambientes de formación de las sales, el ambiente marino y el ambiente terrestre. En el ambiente marino, por la evaporación de las aguas, las sales precipitan. Por evaporación, las sales del agua de mar, está mal. Hay que arreglar esto mal escrito. Después de tanto tiempo recién me he dado cuenta. Bien. Entonces decíamos que por la evaporación de las aguas de mar, las sales precipitan. Y esto explica la teoría de las barreras, porque hay grandes salmueras que salen del océano, ¿no? Y en tierra firme se forma por la evaporación de las lagunas solubles. Bien, ¿cuáles son los principales minerales que están en las evaporitas? Está la trona, es una fórmula bien grande, es una sal. La trona, el salitre sódico, que es un nitrato de potasio, el yeso, que es sulfato de calcio hidratado, y eso trabajamos bastante en construcción, ¿verdad? Ahí tenemos el bórax, una fórmula más grande, es una sal, como conservante se utiliza como base para hacer ácido bórico. La ulexita, también otra fórmula grande, borio, calcio, sodio, aguas, oxígenos, es lo más liviano que hay en la naturaleza. La calcita es el carbonato de calcio del que hacemos el cemento. La soda es el carbonato de sodio hidratado. La halita es el cloruro de sodio, todos los días comemos sal. El salitre potásico es un nitrato de sodio, de potasio. Para explosivos también sirve. La anhidrita es el sulfato de calcio. La dolomita es un
carbonato doble de calcio y magnesio. La silvina es un cloruro de potasio y la carnalita que tiene agua, cloro, magnesio, cloro y potasio. Esas son las evaporitas más importantes que tenemos en nuestro salar y también hay en los salares de marinos, ¿no? Esta es la teoría de barreras. Tenemos nosotros el continente, aquí abajo está el océano, aquí hay una barrera de el océano que tiene cloros, sodios, potasios, entra a esta parte de la bahía, entonces todo es igual al agua, pero en una segunda etapa, después de muchos miles de años, se sube esto, se sube y lo aísla el mar abierto con la bahía. La bahía sale. Entonces el agua, como no hay aporte de agua, y por la isolación, se evapora el agua, aumenta la concentración y precipitan las sales. Acá se ha evaporado tanto que las sales han ido a depositarse. Otra vez baja esta barrera, vuelve a entrar y salir, hasta que forma un gran depósito de sales, ¿no? Y esta es la teoría de la formación de los salares. Tenemos en el salar de Coipás, en la cordillera occidental, tenemos depresiones donde hay cuencas endorreicas cerradas, quiere decir. A este lado tenemos, digamos, un cerro que es un volcán, depresión, otro cerro que es otro volcán. Entonces se crean depresiones donde cuando cae la lluvia o la nevada, empieza a disolver este material que estaba en el material volcánico, de las rocas volcánicas, y trae sales. Entonces esas sales vienen arrastradas por el agua, llegan a depositarse en las partes más bajas, y después de eso empieza, como no es todo el año que llueve, ciertas épocas, esa agua se evapora. Al evaporarse de las aguas, las sales se concentran y precipitan como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el litio también está por ahí, ¿no? Hay acumulación de sales, ¿no? Esa es la teoría de los salares. Después vemos las rocas organógenas. Están compuestas, dice, representadas por rocas sedimentarias combustibles, quiere decir que arden, como los depósitos carbonáceos y los depósitos de querógeno. Uno de esos es el carbón mineral que llamamos, ¿no? Dice, ¿qué es el carbón? El carbón es un sólido amorfo de color oscuro negro y es combustible formado por acumulación y transformaciones de restos vegetales y animales. Entonces el carbón es un sólido amorfo de color oscuro negro y es combustible formado por la acumulación y transformación de restos vegetales. En la composición del carbón es carbono, hidrógeno y oxígeno. Es lo mismo que el petróleo, ¿no? También tiene, cuando se hace arder trozos de carbón de piedra, llamamos, cuando termina y vemos las cenizas, hay minerales que quedan, ¿no? Como la sílice, como las arcillas, las piridas, etc. Los carbones se diferencian por su poder calorífico y así tenemos un carbón que se llama turba. La turba tiene un 60% de carbono. Ahí viene el lignito que tiene entre 60 y 75% de carbono. De ahí viene la hulla que tiene 75 a 90% de carbono y la antracita que tiene entre 90 y 95% de carbono. El que da más calor es la antracita con respecto a la turba, digamos. La turba es más poco caliente, en cambio la antracita más caliente. El mismo grupo de las rocas organógenas tenemos las rocas de querógeno.
¿Y qué es el querógeno? El querógeno es un complejo de materia vegetal y animal, diagenéticamente transformada en el estado sólido y de origen sapropélico. Y sapropel es un barro, un lodo con contenido de materia orgánica. ¿Dónde se forma este lodo, este barro? En los pantanos. Un poquito tenemos nosotros el pantano del Brasil, donde está el cratón del Guaporé, pero hay algunas zonas también que no son grandes. El pantano tiene la cualidad de que es endorreico, no hay escape de agua, una plantita se muere, caen y se echa a perder, se putrefacta y se mezcla con los sedimentos de ahí, color negro, y finalmente se forma un hidrocarburo. ¿Se acuerdan ustedes conocen una chanchería? En la chanchería está el chanchito, le puedes atornillar su plato para que coma, le eches, pero si no la atornillas lo voltea, pero igual sigue comiendo el chancho, del barro con tierra, por eso es chancho. Está comiendo, está orinando y está cagando y siguen saltando sobre eso. Entonces ese sedimento que de abajo del piso es de color fétido, es color negro casi, con tierra está mezclado y se forma lo que se llama sapropel, ¿no? Eso principalmente se forma de las plantas, pero hay también de origen animal y vegetal, ¿no? Las rocas de querógeno son, por ejemplo, la querogenita, la sapropelita, son variedades, ¿no? La arcilla bituminosa, el esquisto bituminoso o pizarra negra, y por destilación se produce petróleo, o sea que esa roca agarramos en seco, utilizando ciertos químicos, podemos liberar hidrocarburo. En eso se basan los gringos, por ejemplo, se sabe hace muchos años que para producir por lo menos 1 litro de esas rocas, la tecnología hacía que tenía que gastar $30,000, por decir, para sacar 1 litro. Muy caro y muy complicado. Pero los gringuitos norteamericanos, como son buenos para el petróleo, han encontrado una forma de sacar de las lutitas bituminosas, de esas lutitas negras que tenemos en La Paz y en otros países hay bastante. Es como exprimirlo con una coladera, se saca el petróleo. Eso también ha hecho variar los precios del petróleo durante una época, los años pasados, ¿no? Esos son los esquistos bituminosos, la pizarra negra. Y el último grupo de las rocas organógenas son las rocas fosfáticas, dice. Están constituidos principalmente por un fosfato de calcio, que son de origen orgánico, fosfato de calcio de origen orgánico, como los huesos de los animales. Y estos se utilizan para la fabricación de abonos, ¿no? Estas son las sales, las evaporitas que les hablaba. Estas son las silvinas, miren, color carne, qué bonito. Lo mismo acá, color carne, color oscuro también. Aquí abajo tenemos un cristal de yeso. Hay cristales de yeso, pero muy suavitos, no se rayan rápido. Y al lado está la alita, en cristal de alita, de sal común. Sistema cúbico. Les decía que al entrar al Salar de Uyuni, en esos souvenirs venden cubitos verdaderos hechos por la naturaleza, no han hecho ellos, ¿no? Cubitos de sal, porque la sal cristaliza en el sistema cúbico. Ahí tenemos caliza orgánica, aquí tiene fósiles, es caliza orgánica, ese método. Aquí tienes. Bien.
Acá tenemos la turba, el lignito, la hulla y la antracita. El más el más caliente es este. Estos carbones minerales se utilizan en la industria, ahora actualmente como combustible usamos en la industria de la acería, para reducir los aceros, para fabricar autos, calaminas, fierros, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos falta a nosotros pues, para llevar a nuestro motor. No tenemos carbón vegetal. Carbón mineral. Carbón vegetal no alcanzaría. Se quería usar gas para calentar, para reducir el hierro, ¿no? Estos son los apropeles, les decía, son barros de materia orgánica fétida, ¿no? Si se exprime esto, se saca petróleo. Y estos son lutitas bituminosas que tienen materia orgánica, ¿no? De estos generalmente se saca pues, el petróleo. Bien. Ahora vamos a ver las características de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son las únicas, con respecto, si comparamos las ígneas y las metamórficas, son las únicas que tienen ciertas características que las distinguen. Por ejemplo, la estratificación y la laminación, el contenido de fósiles, características de estructuras primarias, genéticas y epigenéticas. ¿Qué es estratificación y laminación? La estratificación, imagínense ahorita una torta, tiene una capa 1, capa 2, capa 3, así diferentes, ¿verdad? Estratos. Entonces la estratificación es la disposición de estas en bancos regulares o estratos, por estratos, que corresponden a diferentes granulometrías. Estamos hablando de sedimentos con de diferentes granulometrías y también de diferente composición mineralógica, ¿no? Se dice estratificación cuando el espesor es entre 1 a 10 metros de espesor, 1 centímetro o 10 metros, digamos, o más puede ser. Cuando es menor a 1 centímetro los estratos, se dice laminación. Laminación. Otra característica es el contenido de los fósiles. Las rocas sedimentarias son las únicas que tienen fósiles, tanto de animales como de plantas, vegetales, ¿no? Estos fósiles nos indican la edad de la roca, por relación, y también nos indican el ambiente de depósito. ¿Qué significa eso de ambiente? Que cuando el animalito vivía o se murió, extinguió, la temperatura como era. Había la luz, la lluvia ácida de esos años. Otra son las estructuras primarias, pueden ser singenéticas o epigenéticas. Cuando se dice estructuras primarias singenéticas, estas estructuras son rasgos de las rocas sedimentarias, dice, rasgos característicos que fueron formadas durante la sedimentación, o sea, cuando se estaba formando los estratos en el fondo marino, ha dejado marcas, se llaman singenéticas. Por ejemplo, estructuras singenéticas se dice a la estratificación por estratos delgados o más gruesos. Estratificación cruzada, se están cruzando los estratos. Estratificación gradada, o sea, de grueso a chiquito, de chiquito a grueso, en el sentido vertical, y ondulitas, y ondulada, ¿no? Ondulitas. Todos los movimientos del mar como ondas, así también se forman en las rocas, en la arena, ¿no? Y las estructuras primarias epigenéticas son formadas con posterioridad local. Entonces, las epigenéticas son formadas por posterior
a la sedimentación. Por ejemplo, las marcas de lluvia, las grietas de desecación. Esta es la estratificación. Si ustedes se fijan, aquí hay una serie de estratos de los sedimentitos espaciados. Aquí están más apretados, es otra capa. Este es mucho más apretado y este es mucho más suelto. 1, 2, 3 capas. Esto es lo más abajo. Lo que está más abajo es antiguo y lo de arriba es joven. La estratificación gradada. Hay variaciones de grano. Miren, aquí está grueso, mediano, más medianito, chiquito y fino. Es una especie de grada. Estos son estratos de limolita marrones, dice, con lutitas grises. Estas son las limolitas, sedimentos finos. Miren. Y estos plomitos son lutitas. Limolitas, lutitas, limolitas, lutitas, limolitas, lutitas, y poquito ya espesor aquí también lutitas, estos plomos, ¿no? Acá podemos ver estratos de arenisca intercalados con lutitas y limolitas. Este es el estrato grueso de arenisca. Cuando van al Cristo de la Concordia seguramente ven esto, porque así más o menos es. Areniscas media verduzcas. O formación San Benito se llama. Y esta es su arena. Aquí hay limolitas, lutitas, limolitas, areniscas. Aquí hay lutitas, estos son lutitas también. Esta es una estratificación gradada. Grueso, mediano, chiquito, otra vez grueso, así. Aquí es mucho más distinguido. Lo grueso está abajo. Y estratificación gradada, de grueso a chiquito. Estos son fósiles, pescado fósil. Estos son variedad de laminaciones cruzada tabular o andulitis. Mira, aquí están cruzados entre cruzados. Se llama flasher todo esto, ¿no? Estratificación cruzada planar. Los que estudian muy bien son los ingenieros petroleros y los sedimentólogos, porque necesitan saber la porosidad, su permeabilidad, para ver si puede contener hidrocarburos o no puede contener hidrocarburos. ¿Ya? Este es el famoso trilobite que les hablo, es un animalito que ha vivido hace 570 millones de años atrás. Si yo encuentro este trilobite en mi sedimento, que es original, digamos, yo digo, este trilobite ha vivido 570, este también es de roca, tiene que tener unos 570 millones de años, dice, ¿no? Y este es otro fósil. Esta es una conularia que yo no me acuerdo su nombre. A ver, vamos a buscar. Voy a acordarme el nombre de esto. Este es otro fósil de pescado. Pues esta es una planta fósil, helechos, de esa época. Acá tenemos también estratos inclinados. Miren. Sedimentos. Acá tenemos areniscas y limolitas. Esta es limolita de color plomo. Areniscas. Aquí hay una fractura. Bien, entonces, este es un estrato, los geólogos distinguen estos de acá. Este es limolita, esta es otra cosa, es arenisca, la de arriba, esta es arenisca. Limolita, esta es una falla, se ha desplazado unos 10, 20 centímetros seguramente hacia arriba, hacia subir y está quedado acá. Este es el plano de falla, por si acaso. Estas son laminaciones, como láminas están, ¿no? Los estratos. Esta es estratificación cruzada, está viniendo acá en esta dirección, está viniendo en otra dirección. La vibración cruzada también aquí está cruzándose con este otro. Diferentes lugares, acá lo mismo. Cruzada, entre cruzada. Esta es la vibración. Este cruzado.
estrato, ¿no? Aquí también entre cruzados está. Miren, acá está peor, horizontal, inclinado, semi-inclinado. En las estructuras epigenéticas que les decía, o las ingenéticas, esa estructura de grietas de desecación es esto. Estas son las grietas de desecación. Especialmente ocurre en material arcilloso, porque la arcilla en su estructura es a capas, y las capas, entre capas se pone el agua y se hincha, ¿no es cierto? La arcilla. Pero una capa, un depósito de arcilla al otro depósito de arcilla no le comunica, son aislados. Por eso, cuando se seca, se hacen estas grietas, ¿ya? Grietas de desecación se llama. Estas son las marcas de lluvia. Se ha acabado de hacer la roca, viene la lluvia con un... ¿Dónde tenemos rocas en Bolivia? Tenemos principalmente en la zona oriental. No estoy hablando de la cordillera, sino estoy hablando de la zona oriental hacia Santa Cruz, de todo ese sector. La llanura chaqueña, más o menos, donde está el Beni, bueno, toda la parte pampa, ¿no? Está cubierto por vegetación, dice, ¿no? Existen del tipo clástico, como areniscas, conglomerados y algunos horizontes de caliza. Después tenemos en la misma cordillera oriental, hay areniscas, conglomerados, calizas, arcillas y eso, pero han sido alterados, metamorfizados algunos lugares donde hay intrusivos, ¿no? Como en Pacuni, San José, por ejemplo. Y en la cordillera occidental dice se haya constituida principalmente por rocas ígneas, la cordillera occidental, siendo mínimos los afloramientos de rocas sedimentarias de tipo clástico y areniscas. Y en la zona subandina, dice, tenemos la gran variedad de rocas clásticas, sedimentarias clásticas, en su mayoría son de tipo clástico y areniscas, ¿no? Ahí está el petróleo, ahí está el gas. Y en el altiplano boliviano también tenemos una gran variedad de sedimentos, más que roca, sedimentos encima. El tipo clástico, también hay areniscas, calizas y eso, hay vaporitas como los salares de Uyuni, salar de Coipasa. Contienen otras sales también, la silvina, cloruro de potasio, carbonatos y sulfatos. Bien. Con esto hemos terminado, señores, de ver rocas sedimentarias. Mañana o el día que nos toque vamos a acabar rocas metamórficas y la próxima semana ya tendríamos que dar el examen de este tema 2, que comprende rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Mañana o la próxima, mañana no. Mañana es miércoles, el jueves nos toca, el jueves voy a acabar rocas metamórficas, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas, no sé si hemos visto con ustedes algunos vídeos. ¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver. Es el magmatismo, rocas ígneas, no. Ya hemos visto eso. Y por tanto la esquistosidad no es tan nítida. Es verdad, aquí las rocas no se parten en lajas. Nos encontramos en el instituto. Las rocas sedimentarias que se forman en la superficie.
Nos encontramos en el Instituto Geológico y Minero de España, concretamente en su museo. En él se guardan algunos de los mejores ejemplares de minerales de España y también del resto del mundo. Hola, me llamo Gea y vivo aquí, en el Museo Geominero. Os vamos a contar un relato de millones de años, la larga historia de la formación de las rocas en la Tierra. Los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta, sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo. ¿Pero qué es un mineral? Podemos definir mineral como un elemento o compuesto químico que tiene estructura cristalina y que se ha formado como resultado de procesos naturales. Los minerales se agregan unos a otros para generar los cuerpos sólidos que conocemos como rocas. Los minerales que forman las rocas pueden ser diferentes, aunque algunas rocas tienen solo minerales de un mismo tipo. En la superficie de la Tierra podemos encontrar una gran variedad de rocas, muy diferentes entre ellas en función de qué procesos geológicos han intervenido en su formación. ¿Pero podemos agruparlas de alguna forma? En términos generales, la mayoría de las rocas se pueden incluir dentro de tres grandes categorías. Por una parte, las rocas sedimentarias, que se forman en la superficie terrestre. Por otra parte, las generadas en el interior de la Tierra, que son las rocas ígneas, formadas al enfriarse un magma. Y por último, las rocas metamórficas, que son el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de rocas. ¡Ah! Así que las rocas se mueven, pero muy despacio. ¿Cómo lo hacen? Para comprender cómo las rocas pueden moverse y transformarse unas en otras, tenemos que considerar la estructura de la parte más externa del planeta, es decir, la litosfera, formada por la corteza y la parte superior del manto terrestre, la astenosfera. Esta litosfera no es continua, sino que se encuentra fragmentada en diferentes placas, colocadas sobre la superficie del planeta a modo de un enorme puzzle. Las placas se regeneran constantemente, es decir, tienen zonas donde se produce litosfera, mientras que en el extremo opuesto las placas se destruyen. La generación se produce en unas grandes cordilleras submarinas conocidas como dorsales oceánicas, mientras que la destrucción se realiza en las zonas de subducción, donde la litosfera se introduce en el manto hasta fundirse. Para aproximarnos a los diferentes procesos que generan rocas en la Tierra, podemos utilizar un esquema simplificado dentro del marco de una de estas zonas de subducción. En este contexto, se puede definir el ciclo de las rocas, que constituye una serie circular de procesos que explican cómo las rocas pueden transformarse unas en otras. Entonces, ¿me vas a explicar el ciclo de las rocas? El ciclo puede comenzar con las rocas preexistentes, ya sean sedimentarias, ígneas o metamórficas, que se encuentran en contacto con la atmósfera terrestre. Los agentes geológicos externos, como la lluvia o el viento, desmenuzan y disgregan las rocas de la superficie, convirtiéndolas en sedimentos. Vale, entonces el ciclo comienza cuando las rocas se rompen en la superficie, ¿no? Sí. Estos pequeños fragmentos rocosos se transportan a zonas más bajas gracias a la acción de la gravedad, depositándose en las llamadas cuencas sedimentarias. Es en ellas donde se generan las rocas sedimentarias. Entonces, las cuencas sedimentarias son como grandes recipientes donde se acumulan los sedimentos. Las cuencas sedimentarias no están situadas sobre un sector estático, sino que pueden ubicarse encima de una placa litosférica oceánica que se mueve lentamente, introduciéndose debajo de la placa litosférica continental. Por tanto, la roca sedimentaria formada anteriormente comienza a introducirse en el interior de la Tierra y empieza a calentarse progresivamente, gracias a la energía interna que surge del interior del planeta. Además, el peso del sector montañoso que se encuentra encima produce un importante efecto sobre la roca sedimentaria. Eleva su presión litostática, lo que junto al aumento de la temperatura
afecta a los minerales que la constituyen, transformándolos y colocándolos en función de la dirección de aplastamiento y generándose así una roca metamórfica. O sea, que si calentamos y comprimimos una roca sedimentaria, la podemos transformar en una roca metamórfica. Así es, Gea. Cuando el aumento de la presión y de la temperatura supera un cierto umbral, la roca metamórfica comienza a fundir, generándose así un magma que asciende lentamente hasta llegar de nuevo a la superficie terrestre, en este caso a través de un volcán, donde se solidifica formándose una roca ígnea. La acción de los agentes atmosféricos externos vuelve de nuevo a disgregar la roca, cerrándose así este lento ciclo que ha durado centenares de millones de años. ¡Millones de años! ¿Cuánto tiempo? A mí me gustaría saber algo más de las rocas. ¿Me puedes contar cuántos tipos hay de rocas sedimentarias? Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la corteza terrestre y pueden ser de 3 tipos: detríticas, químicas y orgánicas. Las rocas sedimentarias detríticas se forman a partir de procesos de erosión, transporte y sedimentación de granos de minerales o de rocas, llamados clastos, que viajan desde las áreas fuentes generalmente elevadas hasta las cuencas de sedimentación que se encuentran a una menor altitud. El proceso se realiza por la acción del aire, el hielo o más comúnmente el agua, apoyado siempre por la fuerza de la gravedad. Así que es el agua el agente más importante para formar estas rocas, ¿no? Sí, el medio acuoso puede transformar clastos con tamaños muy variables, desde pequeñas partículas en suspensión hasta voluminosos bloques. La energía del agua disminuye progresivamente desde las zonas con mayor pendiente hacia las zonas más bajas, por lo que en la cuenca de sedimentación los sedimentos más gruesos alcanzan poco recorrido, depositándose cerca del continente y generando las rocas sedimentarias conocidas como conglomerados. Los sedimentos de tamaño medio avanzan algo más, formando las areniscas. Por último, las partículas más pequeñas, es decir, las arcillas, alcanzan la mayor distancia sedimentándose a gran profundidad lejos de la costa y formando las rocas sedimentarias conocidas como lutitas. Qué curioso, en las zonas más profundas solo hay lutitas. Bueno, no solamente. En estas zonas profundas pueden producirse rocas lutíticas orgánicas, ya que los organismos que viven en el mar, generalmente plancton, cuando mueren caen hacia el fondo de la cuenca, acumulándose gracias a la ausencia de oxígeno en esas zonas que evita su putrefacción. Esta materia orgánica se mezcla con los sedimentos arcillosos y posteriormente comienza a transformarse cuando la acumulación de capas sucesivas hace aumentar la temperatura de la roca, generándose así el petróleo, que puede migrar en estados más avanzados hacia rocas porosas que constituyen las rocas almacén de petróleo. ¿Y las rocas sedimentarias químicas se llaman así porque se forman en un laboratorio? No, Gea, no. Las rocas sedimentarias químicas se forman a partir de la precipitación de ciertos componentes químicos disueltos en el agua. Por tanto, a diferencia de las rocas detríticas, las partículas que constituyen una roca sedimentaria química se forman en el mismo sitio donde se forma la roca, es decir, en la cuenca de sedimentación. Por ejemplo, el yeso se forma en ciertos lugares donde el agua permanece estancada. La evaporación concentra el sulfato cálcico lo suficiente para que precipiten pequeños cristales que caen al fondo por gravedad, acumulándose así pequeñas capas que pueden dar lugar a grandes espesores si el proceso se repite varias veces. Entonces, ¿la roca sedimentaria química más abundante es el yeso? No, las más abundantes son las calizas, que se generan a partir del carbonato cálcico que se encuentra disuelto en el agua. Este compuesto químico proviene en muchos casos de la disolución previa de restos de caparazones y conchas de organismos que vivieron en ese medio acuático. La precipitación de este carbonato genera, a diferencia del yeso, cristales microscópicos pero muy abundantes que se acumulan formando una especie de barro, que puede incluir también restos de conchas y caparazones. La precipitación se produce por cambios en las condiciones físico-químicas del agua, es decir,
por variaciones en parámetros como la temperatura, la salinidad, el pH, etc. Nos encontramos en la costa de Alicante, donde afloran diversos tipos de rocas sedimentarias detríticas. En la zona de Altea, encontramos conglomerados formados por la sedimentación y compactación de cantos gruesos. ¿Por qué se encuentran aquí estos cantos sueltos en la orilla del mar? Porque el agua no ha tenido la suficiente energía para introducirlos mar adentro. Entonces, un conglomerado sería una roca con cantos como estos unidos entre sí. Si te fijas, Gea, en los conglomerados no solo hay cantos, sino que también hay un material detrítico de grano más fino, llamado matriz, que se introdujo entre los cantos y que hace de cemento, uniendo unos cantos a otros. Así, un conglomerado está formado por cantos y por matriz. Entendido. ¿Podemos ahora ver rocas detríticas de grano más fino? Sí, aquí en el Cabo de las Huertas se encuentra un afloramiento de rocas detríticas de grano medio, es decir, de areniscas. Es cierto, en esta roca se ven los cantos, pero son mucho más pequeños que los conglomerados. Además, están muy pegados unos a otros. Sí, Gea, aunque ahora no hablaremos de cantos, sino de granos. Estos granos se unen unos a otros durante los procesos de consolidación que ha sufrido la roca. El agua pasa a través de los poros que quedan entre los granos, formando minerales que van cementando unos granos con otros y así se forma la arenisca. El color de esta roca me recuerda al de la arena de la playa. Sí, es similar porque la mayoría de los granos, como en muchas playas, son de cuarzo, feldespato y calcita, todos ellos con colores claros. Volvemos ahora a Altea, donde vamos a ver el aspecto que tienen las rocas detríticas de grano más fino, es decir, las lutitas. Por mucho que me acerco, no veo los minerales que forman esta roca. Claro, no puedes verlos porque son minerales de la arcilla que tienen un tamaño tan pequeño que no puede verse salvo con microscopios muy potentes. Es verdad, me recuerda un poco a la arcilla de moldear que usamos en el colegio. Aquí, cuando baja la marea en los acantilados de Rodiles en Asturias, encontramos un afloramiento espectacular de las rocas sedimentarias químicas más abundantes, las calizas. Parece que en este sitio las rocas se ordenan en capas. Sí, la formación de esta caliza ha sido rítmica, es decir, primero se forma una capa de un color y después otra de un color más oscuro, repitiéndose el proceso muchas veces. No veo los minerales que forman esta roca. ¿Es porque la roca es muy oscura? Esta roca está formada principalmente por calcita, aunque los cristales son tan pequeños que no pueden observarse a simple vista. El color de la roca no es debido al tamaño de los cristales, sino a que tiene una cierta cantidad de materia orgánica en su interior que le da ese aspecto casi negro. Además, se ven algunas cosas blancas dentro de la roca. Estas figuras que ves son secciones de conchas fosilizadas, que forman parte de la propia caliza, ya que quedaron atrapadas cuando la roca aún no estaba consolidada en el fondo del mar. Por tanto, estás viendo una caliza con restos fósiles de organismos que vivieron hace muchos millones de años. Hasta aquí hemos visto distintos tipos de rocas sedimentarias. Las detríticas, con ejemplos de conglomerados, areniscas y lutitas, y las químicas, con las calizas que acabamos de ver. ¿Las rocas metamórficas se forman igual que las sedimentarias? No, Gea. Las rocas metamórficas se forman mediante la transformación conocida como metamorfismo de una roca preexistente que puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfica. El metamorfismo conduce hacia importantes cambios de la roca original, tanto mineralógicos como texturales, derivados de la variación de la presión y la temperatura. Por tanto, la roca metamórfica final dependerá
Por una parte de las condiciones de presión y temperatura, y por otra del tipo de roca original, lo que implica la existencia de una gran variedad de tipos de rocas metamórficas. En términos generales, las rocas metamórficas pueden dividirse en dos grandes grupos, en función del tipo de proceso que han sufrido, es decir, del tipo de metamorfismo, que puede ser regional o de contacto. Pero, ¿qué es eso del metamorfismo regional? El metamorfismo regional se denomina así porque afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Podemos considerar una roca sedimentaria de grano fino como una lutita que se encuentra en la superficie de la placa litosférica oceánica y que poco a poco se introduce debajo de la placa continental. Los minerales arcillosos reaccionan frente al progresivo aumento de la presión y la temperatura, destruyéndose a la vez que se generan otros nuevos, más estables frente a las nuevas condiciones. Además, también cambia la textura de la roca, ya que los nuevos minerales que crecen se orientan en planos de aplastamiento, gracias a la presión litostática que ejerce el peso del continente. Esta orientación origina lo que se conoce como esquistosidad, que se manifiesta en la roca como superficies planas de rotura, muy evidentes en rocas similares a las pizarras. Bueno, pero me dijiste que había otro tipo de metamorfismo, ¿no? Sí, Gea, aunque es mucho menos importante que el regional, el metamorfismo de contacto se produce cuando la placa litosférica comienza a fundirse al alcanzar una gran temperatura y llegar a una determinada profundidad. El magma que se genera asciende a través de la placa continental y se instala en su interior, encajándose entre las rocas que están mucho más frías que el magma. Si suponemos que el magma se encaja en rocas sedimentarias arcillosas como las lutitas, estas reaccionarán ante el aumento de la temperatura, formándose una aureola alrededor del magma donde las lutitas se transforman en corneanas. Habitualmente, en la aureola crecen nuevos minerales como la andalucita o la cordierita, estables dentro del nuevo rango de temperatura. Las rocas metamórficas regionales son muy abundantes y variadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos cerca de los márgenes del embalse del Alcázar, y aquí podemos ver las principales características de las pizarras. ¿Y por qué sabemos que son pizarras? Lo sabemos por su color oscuro y porque la roca se rompe siempre según planos paralelos. Ah, voy a comprobarlo. Pues es cierto, y además he visto trozos de rocas muy parecidas a estas cubriendo los tejados de algunas casas. Sí, estos son los planos de la esquistosidad, que permiten partir la roca en lajas finas siguiendo esta orientación. Además, nos indica la dirección del aplastamiento que sufrieron los sedimentos arcillosos cuando les afectó el metamorfismo. ¿Todas las rocas formadas por metamorfismo regional son pizarras? No, Gea. Hay otras rocas diferentes. Estas del puerto de La Iruela, algo más al norte de Madrid, se llaman esquistos. Son más brillantes que las pizarras, aunque se parten de forma parecida. Son más brillantes porque en estas rocas se pueden observar los granos minerales que las componen, sobre todo las micas. Y eso no podíamos verlo en las pizarras, porque estas tienen un tamaño de grano mucho más fino que los esquistos. Esta roca se ha calentado y se ha comprimido más que las pizarras. En los esquistos podemos ver aún mejor los planos de la esquistosidad y estimar así la dirección del aplastamiento. Entonces, ¿todas las rocas metamórficas regionales tienen estos planos también marcados? No en todas. Los neises, como estos de Cabanillas de la Sierra, se han formado a partir del metamorfismo regional de otras rocas, concretamente de granitos que no tenían muchas micas originalmente, y por tanto la esquistosidad no es tan nítida. Es verdad, aquí la roca no se parte en lajas. Los neises se forman a gran temperatura, creciendo en su interior feldespatos que son minerales que no son planares, que aunque se orientan, no permiten que se desarrolle unas buenas superficies de rotura como en las pizarras y esquistos. ¿Qué es esto? Parece como si la roca se hubiera doblado. Así es. Se trata de pequeños pliegues que son el resultado de las fuerzas que han afectado a la roca durante el metamorfismo regional.
cerca de las ruinas del castillo de Mirabel, en la provincia de Cáceres. Las rocas son los materiales que forman la corteza y el manto de la Tierra. En muchas ocasiones aparecen en... Bien, vamos a empezar este nuevo vídeo que habla de los tipos de rocas. Así que según su proceso de formación hay 3 tipos de rocas: las sedimentarias, las magmáticas y las metamórficas. Empezamos por las primeras. Las sedimentarias provienen de la acumulación de sedimentos, es decir, fragmentos procedentes de otras rocas o restos de seres vivos que van a sufrir la presión y la temperatura y van a compactarlas hasta hacer nuevos tipos de rocas. Aquí podemos ver en el esquema cómo la lluvia va meteorizando y va convirtiendo las rocas grandes en fragmentos que se van a llamar rocas sedimentarias. Lo mismo va a hacer con restos de seres vivos, se van a compactar y en un futuro van a formar estas rocas sedimentarias que pueden bajar, por supuesto, a capas inferiores, ¿de acuerdo? Estos sedimentos podrán bajar y en el futuro veremos de qué van o qué es lo que le va a ocurrir a estos sedimentos que se hunden. Bueno, pues hay 3 tipos de rocas sedimentarias. De origen detrítico están formadas por fragmentos, es decir, trozos o detritos de otras rocas. Y dependiendo de lo grande o pequeño que sean esos fragmentos, esos detritos, se clasifican en 3 tipos. Las arcillas, los detritos son más pequeños que 0,02 milímetros. Las areniscas, los detritos tienen un tamaño de detrito entre 0,02 y 2 milímetros. Y los conglomerados, los podemos ver aquí en la foto, los detritos son mayores de 2 milímetros, ¿vale? Bueno, pues después tenemos también las sedimentarias de origen químico. Están formadas por la precipitación de sustancias disueltas en el agua, cuando cambian las condiciones de presión o temperatura, como la sal gema o la caliza. Y aquí lo vemos. ¿Qué es lo que ocurre con la sal gema? Pues la sal está disuelta en el agua. Cuando el agua se evapora, empiezan a aparecer estos cristales de sal que llamamos sal gema. También puede ocurrir que el carbonato cálcico que está disuelto en el agua, cuando el agua se va retirando o se va filtrando, por ejemplo, dentro de una cueva, ese agua va arrastrando ese carbonato cálcico y se deposita en lo que llamamos estalactitas o estalagmitas en el suelo. En el techo, estalactitas. Bien, también tenemos las rocas sedimentarias de origen orgánico. ¿De dónde provienen? De la transformación de restos de seres vivos que quedan enterrados bajo las capas de sedimentos durante miles de años a altas presiones y temperaturas. Tenemos el carbón mineral y tenemos el petróleo. Es la única roca sedimentaria que no es sólida, sino líquida. Aquí vemos en el esquema cómo se forma el carbón. Estamos hablando de que hace miles de años tendríamos una vegetación primitiva que se depositaría y se sepultaría por otras capas de terreno que la van compactando, y este material orgánico compactado a alta presión, alta temperatura y en unas condiciones muy especiales se va a convertir en carbón, incluso en petróleo, e incluso de ahí va a aparecer el gas natural. Según la cantidad de carbono, el carbón puede ser turba, lignito, hulla o antracita. Bueno, pues este es el resumen de las rocas sedimentarias de origen detrítico, de origen químico y de origen orgánico, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuáles son? Las magmáticas, ¿verdad? Vamos con las magmáticas. Las magmáticas también se llaman ígneas. Ígnea quiere decir algo así como que viene de roca encendida que echa fuego. Se forman a partir de la solidificación del magma del interior de la Tierra, ese magma líquido. Pero, ojo, son las más abundantes de la corteza, ¿eh? Así que hay 2 tipos de rocas magmáticas o ígneas. Las plutónicas y las volcánicas. Las plutónicas son aquellas en las que el magma llega a zonas superficiales de la corteza donde se enfría lentamente, con lo cual puede cristalizar poco a poco. Mientras que las volcánicas son aquellas en las que el magma va a enfriarse muy rápidamente. Están muy asociadas a lo que son los volcanes. No se queda en la corteza, se enfría bruscamente. Aquí podemos ver este esquema en el que vemos como el magma sube hasta lo que es un volcán. Alrededor de lo que es la cámara magmática se va a enfriar lentamente el magma
Y a esto le llamaremos en un futuro, se convertirá en un futuro en roca magmática plutónica, ¿vale? Pero cuando consigue subir será roca magmática volcánica. Bueno, ejemplos, de rocas plutónicas tenemos el granito, la sinita, diorita o el gabbro. Tiene un grano grueso porque ha podido cristalizar, le ha dado tiempo de cristalizar. Mientras que las rocas magmáticas volcánicas tienen tamaño de grano fino. Está la riolita, la traquita, la andesita, el basalto. Si las tomamos veremos que las rocas volcánicas pesan menos porque tienen, albergan en su interior mucho hueco vacío en lo que antes ha sido gas. Y esos huecos los ha dejado al cristalizarse, al solidificarse, mejor dicho. Bueno, y por último tenemos las rocas metamórficas que se forman a partir de todas las anteriores que, encontrándose en el interior de la corteza terrestre, cuando vuelven a bajar, sufren altas presiones, temperaturas, y aunque no se llegan a fundir, se modifica su composición y su estructura. Aquí tenemos como ejemplo la pizarra y el mármol, aunque también tenemos el esquisto, el gneiss, la cuarcita o las corneanas. ¿De acuerdo? Bueno, pues el resumen final es que tenemos las sedimentarias, las magmáticas y las metamórficas, las sedimentarias de origen detrítico, químico y orgánico, las magmáticas plutónicas o magmáticas volcánicas y por último las metamórficas. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis los ejemplos que hemos visto antes. Para comentar, hay que recordar que todas las rocas van a sufrir a lo largo de los años, hablamos de miles de años, van a sufrir como el agua, sufre un ciclo del agua en el que se evapora y se condensa, vuelve a bajar a la superficie terrestre, se vuelve a evaporar y asciende al cielo. Pues aquí es parecido. Aquí las rocas se funden en el interior de la Tierra y van a ir emergiendo poco a poco a la superficie de la Tierra en forma de roca magmática o en forma de roca magmática volcánica en vez de plutónica. Estas se van a fragmentar, se van a convertir en sedimentarias y estas rocas sedimentarias van a volver otra vez a ir bajando. Al bajar en la corteza terrestre se van a metamorfosear o incluso van a bajar más todavía y se van a fundir de nuevo y volveríamos a empezar este ciclo de la roca. Espero que os guste, espero que hayáis aclarado y que tengáis más claro este esquema de la roca y los tipos de roca. Un saludo hermano y Big Bang Campán. Estamos con Xavi Murelaga, él es profesor. ¿Qué pasa, guajes? Y por tanto, la esquistosidad no es tan nítida. Es verdad, aquí la roca no se parte en lajas.
La formación de rocas magmáticas. Debido al enorme calor que procede del interior de la Tierra, en ocasiones ocurre que algunas de las rocas del manto se funden bajo la corteza terrestre. Estas masas de rocas fundidas, que se llaman magmas, tienden a ascender a través de la corteza. Allí se enfrían y sus minerales se vuelven sólidos de nuevo. Los agregados de minerales así formados originan las llamadas rocas magmáticas, que pueden ser de dos tipos, volcánicas o plutónicas. Así se forman las rocas volcánicas. Estas rocas se forman cuando el magma asciende a través de grietas de la corteza y acaba saliendo a la superficie por los volcanes. La salida del magma por un volcán se denomina erupción volcánica. En una erupción, el magma, que estaba bajo presión, se libera de golpe y los gases que contenía salen despedidos a la atmósfera con gran violencia. El magma sin gases, que ahora se denomina lava, es impulsado como el líquido de una botella de gaseosa agitada y abierta de golpe. Mientras está fundida, la lava fluye por las pendientes del terreno, pero en la superficie se enfría rápidamente y los minerales que contiene vuelven a su estado sólido. Pero al hacerlo tan deprisa, forman cristales muy pequeños. Así se forman rocas de grano muy fino, como el basalto. Las rocas volcánicas forman paisajes muy característicos con campos de lava y conos volcánicos, como los que se ven en estas imágenes. Así se forman las rocas plutónicas. A veces, una bolsa de magma asciende a través de la corteza, pero no alcanza la superficie. En cambio, se solidifica bajo ella muy lentamente y forma una enorme masa de roca. Así se origina, por ejemplo, el granito, cuyos minerales tienen cristales grandes, ya que dispusieron de tiempo para crecer. Aunque se forman en el interior de la corteza, las masas de granito y otras rocas similares afloran a la superficie. Esto ocurre cuando, tras millones de años, la erosión elimina las rocas que las cubrían. Ya en el exterior, el hielo, la lluvia y el viento las fragmentan y las redondean, y forman paisajes como estos, que se denominan pedrizas o berrocales. La formación de rocas magmáticas. Debido al enorme calor que procede del interior de la Tierra, en ocasiones ocurre que algunas de las rocas del manto se funden bajo la corteza terrestre. Estas masas de rocas fundidas, que se llaman magmas, tienden a ascender a través de la corteza. Allí se enfrían y sus minerales se vuelven sólidos de nuevo. Los agregados de minerales así formados originan las llamadas rocas magmáticas, que pueden ser de dos tipos, volcánicas o plutónicas. Así se forman las rocas volcánicas. Estas rocas se forman cuando el magma asciende a través de grietas de la corteza y acaba saliendo a la superficie por los volcanes. La salida del magma por un volcán se denomina erupción volcánica. En una erupción, el magma, que estaba bajo presión, se libera de golpe y los gases que contenía salen despedidos a la atmósfera con gran violencia. El magma sin gases, que ahora se denomina lava, es impulsado como el líquido de una botella de gaseosa agitada y abierta de golpe. Mientras está fundida, la lava fluye por las pendientes del terreno, pero en la superficie se enfría rápidamente y los minerales que contiene vuelven a su estado sólido. Pero al hacerlo tan deprisa, forman cristales muy pequeños. Así se forman rocas de grano muy fino, como el basalto. Las rocas volcánicas forman paisajes muy característicos con campos de lava y conos volcánicos, como los que se ven en estas imágenes. Así se forman las rocas plutónicas. A veces, una bolsa de magma asciende a través de la corteza, pero no alcanza la superficie. En cambio, se solidifica bajo ella muy lentamente y forma una enorme masa de roca. Así se origina, por ejemplo, el granito, cuyos minerales tienen cristales grandes, ya que dispusieron de tiempo para crecer. Aunque se forman en el interior de la corteza, las masas de granito y otras rocas similares afloran a la superficie. Esto ocurre cuando, tras millones de años, la erosión elimina las rocas que las cubrían. Ya en el exterior, el hielo, la lluvia y el viento las fragmentan y las redondean,
y forman paisajes como estos, que se denominan pedrizas o berrocales. La formación de rocas magmáticas. Debido al enorme calor que procede del interior de la Tierra, en ocasiones ocurre que algunas de las rocas del manto se funden bajo la corteza terrestre. Estas masas de rocas fundidas, que se llaman magmas, tienden a ascender a través de la corteza. Allí se enfrían y sus minerales se vuelven sólidos de nuevo. Los agregados de minerales así formados originan las llamadas rocas magmáticas, que pueden ser de dos tipos, volcánicas o plutónicas. Así se forman las rocas volcánicas. Estas rocas se forman cuando el magma asciende a través de grietas de la corteza y acaba saliendo a la superficie por los volcanes. La salida del magma por un volcán se denomina erupción volcánica. En una erupción, el magma, que estaba bajo presión, se libera de golpe y los gases que contenía salen despedidos a la atmósfera con gran violencia. El magma sin gases, que ahora se denomina lava, es impulsado como el líquido de una botella de gaseosa agitada y abierta de golpe. Mientras está fundida, la lava fluye por las pendientes del terreno, pero en la superficie se enfría rápidamente y los minerales que contiene vuelven a su estado sólido. Pero al hacerlo tan deprisa, forman cristales muy pequeños. Así se forman rocas de grano muy fino, como el basalto. Las rocas volcánicas forman paisajes muy característicos con campos de lava y conos volcánicos, como los que se ven en estas imágenes. Así se forman las rocas plutónicas. A veces, una bolsa de magma asciende a través de la corteza, pero no alcanza la superficie. En cambio, se solidifica bajo ella muy lentamente y forma una enorme masa de roca. Así se origina, por ejemplo, el granito, cuyos minerales tienen cristales grandes, ya que dispusieron de tiempo para crecer. Aunque se forman en el interior de la corteza, las masas de granito y otras rocas similares afloran a la superficie. Esto ocurre cuando, tras millones de años, la erosión elimina las rocas que las cubrían. Ya en el exterior, el hielo, la lluvia y el viento las fragmentan y las redondean, y forman paisajes como estos, que se denominan pedrizas o berrocales. La formación de rocas magmáticas. Debido al enorme calor que procede del interior de la Tierra, en ocasiones ocurre que algunas de las rocas del manto se funden bajo la corteza terrestre. Estas masas de rocas fundidas, que se llaman magmas, tienden a ascender a través de la corteza. Allí se enfrían y sus minerales se vuelven sólidos de nuevo. Los agregados de minerales así formados originan las llamadas rocas magmáticas, que pueden ser de dos tipos, volcánicas o plutónicas. Así se forman las rocas volcánicas. Estas rocas se forman cuando el magma asciende a través de grietas de la corteza y acaba saliendo a la superficie por los volcanes. La salida del magma por un volcán se denomina erupción volcánica. En una erupción, el magma, que estaba bajo presión, se libera de golpe y los gases que contenía salen despedidos a la atmósfera con gran... Muy bien, señores, vamos a la próxima clase, vamos a llevar rocas metamórficas y vayan preparando su examen para la próxima semana. Buenas tardes y nos vemos pasado mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que les vaya bonito.